Dicen que el silencio es poderoso, pero la verdad es que el silencio es magnético. Llama la atención, despierta curiosidad y revela todo lo que el ruido antes escondía. Cuando un hombre deja de explicarse, de discutir, de perseguir o reaccionar, es cuando empieza la verdadera transformación. Al principio, ella confunde tu calma con indiferencia, pero con el tiempo empieza a sentir su peso, porque el silencio tiene una forma de resonar en los lugares donde antes vivían tus palabras. En el video de hoy, exploraremos lo que sucede cuando dejas de buscarla, dejas de demostrar tu valor y simplemente dejas que el silencio haga su trabajo. Desde la mirada del estoicismo, entenderás por qué la paz no es debilidad, sino poder, y cómo, en tus momentos más tranquilos, es cuando ella más empieza a extrañarte. Si estás listo para entender la verdadera fuerza detrás del silencio, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y comencemos. Número 1. La calma que habla más fuerte. Cuando dejas de reaccionar, ella lo nota. La calma que antes parecía normal ahora se siente misteriosa. Tu paz la incomoda porque muestra control, no confusión. Marco Aurelio, emperador de Roma, solía escribir para sí mismo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Has cambiado tu enfoque hacia adentro. Has dejado de permitir que su estado de ánimo, su silencio o su distancia dicten tu tranquilidad. Has aprendido lo que los estoicos llamaban apatheia, no apatía, sino libertad de ser controlado por el caos externo. Y ese tipo de calma es magnética. Es la calma que no necesita ser entendida, porque ya se entiende a sí misma. Al principio, ella piensa que solo estás distante. Supone que es algo temporal, que tarde o temprano escribirás, explicarás o volverás a buscarla como antes. Pero cuando el silencio se alarga, algo cambia. Empieza a preguntarse, ¿por qué no reaccionas? ¿Por qué no intentas arreglar las cosas? Su mente comienza a hacer lo que el silencio mejor sabe hacer: llenar los espacios vacíos. Repite tus últimas palabras, reabre viejas conversaciones, revisa tus fotos buscando rastros de la emoción que antes dabas tan fácilmente. Pero ahora solo encuentra quietud, y esa quietud empieza a perseguirla. Aquí es donde tu silencio se vuelve más poderoso que cualquier discusión. No le estás dando una lección, estás viviendo la tuya. Has entendido, como dijo Séneca, que el mejor remedio para la ira es la demora. En lugar de apresurarte a responder, eliges reflexionar. En lugar de probar tu valor con palabras, dejas que tu compostura lo demuestre. Esa fuerza silenciosa habla un idioma que ella nunca estuvo preparada para escuchar, uno que dice: estoy bien sin tu validación. Y la verdad es que nada despierta más curiosidad que la calma. Cuando un hombre se desapega, no por orgullo, sino por entendimiento, la dinámica cambia por completo. Ella empieza a sentir lo que tú sentiste antes: la incertidumbre, las dudas, el sobrepensar. La diferencia ahora es que tu paz ya no depende de su reacción. Te has convertido en lo que describió Epicteto: un hombre que no se deja alterar por lo que no puede controlar. Controlas tu mente, tus emociones y tu enfoque, y eso te vuelve impredecible de la manera más poderosa. Mientras ella publica, sonríe y finge que todo está bien. Siente esa ausencia silenciosa en el fondo. No es ruido, es el silencio de un hombre que ya no busca aprobación. Un hombre que eligió la disciplina por encima del deseo. Ese silencio se convierte en su espejo, mostrándole lo que perdió: tu presencia tranquila, tu energía firme, tu capacidad de mantenerte sereno cuando otros se derrumban. Y cuanto más tiempo permanezcas en silencio, más claro se vuelve: nunca fuiste tú quien perdió la paz. Tú eras la paz. La misma paz que ahora intenta encontrar en los demás. Así que deja que tu calma hable más fuerte, porque cuando dejas de perseguir, tu silencio se convierte en el eco de todo lo que ella dio por sentado y de todo lo que ahora extraña en tu ausencia.
Número 2. El vacío que no puede ignorar. Cuando te alejas, ella finalmente siente el espacio que antes llenabas. Las risas, la atención, el calor emocional, desaparecen. Al principio finge no notarlo. Llena sus días de distracciones, nuevas publicaciones, nuevos amigos, nuevos hábitos, cualquier cosa para evitar el silencio. Pero el silencio tiene un poder extraño. No grita, se infiltra poco a poco. La visita en los momentos tranquilos, cuando la música se detiene, cuando el teléfono no suena, cuando pasa por recuerdos viejos que antes no significaban nada, pero ahora pesan. Ese vacío que alguna vez creyó desear, empieza a sentirse como una pérdida. Porque el vacío que dejaste no es solo ausencia, es presencia recordada. Tu silencio no es castigo, es equilibrio, volviendo a su lugar. Durante mucho tiempo fuiste tú quien dio más, quien explicó más, quien sostuvo más peso emocional. Pero cuando por fin decidiste dar un paso atrás, la balanza se corrigió. Lo que ella siente ahora no es rechazo, es el peso de lo que dio por hecho. Tú eras su ancla emocional, y cuando te retiraste, las aguas se agitaron. De repente, tu calma, aquella que confundió con indiferencia, se convierte en lo que más extraña. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, lo perdió todo en un naufragio. Todas sus posesiones desaparecieron, pero en lugar de desesperarse, dijo: «Tuve un viaje próspero cuando naufragué». Porque al perder lo que creía que lo definía, descubrió lo que realmente importaba: su mente, su disciplina, su paz. En tu propia manera, hiciste lo mismo. Convertiste la pérdida en liberación. Entendiste que alejarte no es debilidad, es sabiduría. Aprendiste que el silencio puede ser más fuerte que las palabras cuando nace de la fortaleza interior, no del resentimiento. Ella empieza a notar el contraste. Las personas con las que habla ahora no le dan la misma estabilidad. Las conversaciones se sienten vacías, las conexiones, pasajeras. Había algo diferente en ti, algo firme. No necesitabas atención para sentirte valioso. No reaccionabas por emoción. Respondías con calma. Eso es lo que la desconcierta ahora, porque la paz que trajiste a su vida no era ruidosa, pero sí irreemplazable. Y una vez que alguien ha sentido ese tipo de presencia, la que calma, en lugar de agitar todo lo demás, se siente superficial. El vacío que siente no se trata solo de extrañarte a ti. Se trata de extrañar la versión de sí misma que era cuando estaba contigo, más tranquila, más centrada, más comprendida. Tu silencio la obliga a enfrentar esa verdad. Se convierte en un espejo del que no puede escapar, mostrándole la diferencia entre ruido y paz, entre atención y presencia. Y como hombre estoico, aquí es donde permaneces firme. Entiendes lo que Marco Aurelio quiso decir cuando escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Tu silencio no es frialdad, es claridad. No estás reteniendo, estás protegiendo. Has decidido no perturbar tu mente por lo que no encaja con tu paz. Eso es fuerza, eso es disciplina. Así que mientras ella lucha con el vacío, tú creces dentro de él, te perfeccionas, aprendes que el silencio no es soledad, es poder. Y con el tiempo, ella entenderá que el espacio que dejaste no puede llenarse con ruido ni distracción, porque no perdió solo a un hombre, perdió la calma rara que solo tiene quien ha aprendido a dominarse a sí mismo. Y ese es el vacío que no puede ignorar. Antes de continuar, respira y piensa en ese contraste. Ruido contra paz, reacción contra dominio propio. Si esto te resonó, dale like para que más hombres lo escuchen y deja un comentario diciendo qué frase te impactó más o cómo has decidido proteger tu paz últimamente. O si prefieres mantenerlo simple, escribe: «Mantengo mi centro». Ahora, sigamos con lo que ocurre después cuando dejas que el silencio haga el trabajo. Número 3. El espejo de la reflexión. Tu silencio se convierte en su espejo, obligándola a enfrentar lo que antes se negaba a ver. Repite las palabras que dijo:
los momentos que despreció, las veces que confundió tu calma con debilidad. Al principio, intenta convencerse de que tu ausencia no importa, de que tarde o temprano volverás a buscarla como siempre lo hacías. Pero el silencio tiene una forma única de revelar verdades que las palabras nunca pueden tocar. Es en esa quietud donde empieza a sentir el peso de todo lo que ignoró. La paciencia que le mostraste, la forma en que elegías la paz sobre el orgullo, la estabilidad que ofrecías cuando sus emociones estaban fuera de control. Al principio, puede distraerse nuevas conversaciones, risas más fuertes, horas interminables en redes, pero nada llena el vacío que dejaste. Porque el silencio no es solo un espacio vacío, es un reflejo, es un espejo del que no puede escapar, que le muestra en quién se convirtió cuando dejó de valorar lo que le hacía bien. Cada recuerdo que repite es un fragmento de ese reflejo. Los mensajes que no contestó a tiempo, las veces que puso a prueba tus límites solo para sentirse en control. Ahora, ese mismo control se le escapa de las manos y no puede evitar ver cuánta paz perdió cuando te perdió a ti. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos estoicos más respetados, enseñó que no son los hechos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Tu silencio cambia su juicio. Redefine el significado de lo que ocurrió entre ustedes. Empieza a entender que tu distancia no es rechazo, sino disciplina. No te alejaste para herirla, te alejaste para proteger tu paz. Esa diferencia, sutil pero profunda, empieza a resonar en su mente cada vez que siente el vacío que dejó tu ausencia. Y aquí está lo hermoso. Tu silencio funciona porque no es un juego, es crecimiento. Has pasado de reaccionar a reflexionar. Has dejado de explicar, de perseguir, y has comenzado a dominar lo que los estoicos llamaban apatheia, la libertad de no ser gobernado por las emociones. Mientras ella lucha con los y sí y los tal vez, tú te vuelves más ligero, más tranquilo, más fuerte. Tu energía ya no depende de si ella la valora, y eso es precisamente lo que la vuelve poderosa. Al final, ella entenderá que tu silencio no es un castigo, es un espejo que le muestra lo que perdió, no solo a un hombre, sino al equilibrio, la calma y el refugio que antes daba por sentado. Y cuando esa comprensión le llegue, cuando finalmente se vea reflejada en ese espejo, el arrepentimiento que sienta hablará más fuerte que cualquier cosa que pudieras haber dicho. Así funciona el silencio, no a través del ruido, sino a través de la verdad. Número 4. Cuando el ego se encuentra con el vacío, al principio, su orgullo la protege. Se dice a sí misma que no le importa, que está mejor sin ti, que tu silencio no le afecta. Publica, sonríe, se ríe más fuerte que antes pequeños actos de desafío para convencer al mundo, y sobre todo a sí misma, de que está bien. Pero el silencio tiene una forma extraña de quitar las máscaras. Elimina el ruido de fondo que antes protegía al ego, obligándola a quedarse a solas con la verdad que ha estado evitando, porque debajo de esa aparente seguridad, algo empieza a doler no por atención, sino por la paz que no valoró cuando la tenía frente a ella. Tú, en cambio, te mantienes firme. No rompes el silencio para probar un punto, ni para buscar cierre. Lo sostienes como un escudo, como Catón el joven, que eligió la muerte antes que rendir sus principios. Eliges la integridad sobre el impulso. Esa es la esencia del estoicismo. Fuerza a través del autocontrol. Dignidad a través de la disciplina. No se trata de ser frío o sin emociones, sino de no permitir que las emociones te conviertan en alguien que no eres. Entiendes que romper el silencio solo para ser visto significaría traicionar tu propio crecimiento. Así que permaneces quieto, no por orgullo, sino por paz. Y esa calma tuya empieza a ser eco. Ella se pregunta por qué no la persigues, por qué no explicas, por qué pareces intacto. El mismo silencio que antes desestimaba ahora se vuelve insoportable. Cada mensaje sin respuesta, cada día en calma,
Cada momento en que no reaccionas, empieza a desgastar su orgullo. Comienza a cuestionarse si su indiferencia fue real o solo una actuación para sentir que tenía el control. El ego vive de la reacción. Necesita drama para sobrevivir, validación para respirar. Pero tú le has quitado el oxígeno. Como un estoico frente al caos, permanece centrado mientras sus emociones oscilan entre la ira y la curiosidad. Tu quietud refleja su propia inestabilidad, y eso es lo que realmente la descoloca. Porque, en el fondo, empieza a darse cuenta de que mientras ella intentaba ganar, tú estabas creciendo. Así que deja que tu silencio haga su trabajo. No te apresures a demostrar tu valor a alguien que no pudo verlo cuando estaba frente a ella. Con el tiempo, entenderá que tu silencio no fue rechazo, sino revelación. No desapareciste para castigarla, te apartaste para proteger tu paz. Y cuando el ruido se apague, cuando el ego finalmente se rompa, bajo el peso del vacío, comprenderá lo que realmente representabas. No un hombre que necesitaba su atención, sino un hombre que aprendió a dominarse a sí mismo. Número 5. El poder de los mensajes sin leer. Ella escribe, borra, vuelve a escribir, y cada palabra pesa más que la anterior, porque el silencio tiene una forma de hacer que las personas se escuchen a sí mismas. Eso es lo que hace que tu silencio sea tan poderoso. No es ausencia, es reflexión. Cada vez que abre tu chat y no ve respuesta, crece en ella una incomodidad silenciosa. Se dice que está bien, que no le importa, pero en el fondo empieza a darse cuenta de que tu calma está diciendo mucho más que cualquier respuesta. Crisipo, el gran lógico estoico, creía que la sabiduría se revela en la contención que un hombre que se detiene antes de reaccionar demuestra dominio de la razón. Y eso es lo que te has convertido, en un hombre que ya no cae en provocaciones emocionales. No escribes por impulso ni por soledad. Esperas, observas y dejas que el tiempo revele la verdad. Cada mensaje sin leer se convierte en un reflejo de tu disciplina. No la estás evitando, te estás eligiendo a ti mismo. Y esa elección, amigo mío, es lo que realmente la inquieta. Piénsalo. Cuando alguien espera que lo busques y no lo haces, comienza a perseguir el significado detrás de tu silencio. Ella empieza a preguntarse, ¿dejó de importarle? ¿Ya siguió adelante? Finalmente entendió su valor. Ese diálogo interno se vuelve más fuerte que cualquier cosa que pudieras haber dicho. Tu autocontrol se convierte en su espejo, y lo que ve en él, la pérdida de tu presencia, tu energía, tu atención, es lo que la hace empezar a extrañarte. Como enseñaban los estoicos, el poder no está en controlar a los demás, sino en controlarte a ti mismo. Cada mensaje que no envías, cada discusión que no alimentas, cada impulso que dominas, construye una fuerza silenciosa. Estás demostrando que la paz no necesita cierre y que la indiferencia, cuando nace del respeto propio, es más poderosa que cualquier confrontación. Así que deja esos mensajes sin leer. Déjala sentir el peso de ese silencio, porque mientras ella está atrapada en la confusión, tú ya encontraste claridad. Y tarde o temprano, entenderá lo que tu silencio realmente significaba, que no la ignorabas. Estabas protegiendo tu paz. Antes de seguir, respira y reflexiona sobre lo que ese silencio revela no para ella, sino para ti. ¿Qué límite decidiste finalmente respetar? ¿Qué impulso lograste dominar? Si esto te llegó, detente un momento y piensa. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte conectó más contigo? O, si prefieres mantenerlo simple, escribe esto para afirmarlo. Elijo la paz sobre la atención. Ahora, sigamos adelante. Número 6. El surgimiento de la presencia estoica. Mientras ella recorre recuerdos en su pantalla, tú estás construyendo tu futuro. Estás entrenando, estudiando, mejorando arraigado en tu propósito. Este es el ascenso silencioso de un hombre que ya no busca ser entendido, sino entenderse a sí mismo. Es lo que los estoicos llamaban eupateia, el estado de buena emoción nacida de la razón y la virtud. Cleantes,
quien comenzó su vida cargando agua para sobrevivir, pasaba sus noches estudiando filosofía a la tenue luz de una lámpara. Muchos se burlaban de su pobreza, pero él convirtió cada gota de sudor en disciplina, cada noche, silenciosa, en sabiduría. Estás caminando por ese mismo camino, transformando el dolor en propósito y el silencio en dominio propio. Tu silencio no es un vacío, es construcción. Cada vez que resistes el impulso de escribirle, rediriges esa energía hacia adentro al gimnasio, a tus metas, a tu paz. El hombre que antes esperaba su respuesta, ahora no espera a nadie. ¿Has entendido lo que Marco Aurelio quiso decir cuando escribió? No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Y eso es lo que estás haciendo con calma, con constancia, sin necesidad de reconocimiento. Mientras tanto, ella sigue atrapada en el bucle de la nostalgia. Revisa viejos mensajes tratando de encontrar rastros del hombre que antes volcaba su corazón en cada palabra. Pero lo que no entiende es que ese hombre ya evolucionó. Tu silencio ya no es ausencia, es transformación. Has pasado de necesitar su validación a convertirte tú mismo en validación. Tu paz, tu enfoque, tu disciplina diaria resuenan más fuerte que cualquier mensaje que pudieras haber enviado. Y ese eco la alcanza. Permanece en el fondo de su mente como una canción que no puede dejar de escuchar. Ve tu crecimiento, siente tu desapego. Percibe que tu energía ha cambiado y eso la inquieta. Porque cuando un hombre deja de perseguir y empieza a construir, todo cambia. El silencio que antes parecía frío, ahora se siente como misterio. La ausencia que antes parecía distancia, ahora se percibe como fuerza. Ese es el surgimiento de la presencia estoica, no desde la arrogancia ni la venganza, sino desde la quietud y la creación. Has convertido el ruido del desamor en el ritmo del progreso. Como Cleantes, que cargaba agua de noche y sabiduría de día, has aprendido que el verdadero poder no es ruidoso, es constante. Y esa constancia silenciosa, esa transformación firme, se convierte en el eco del que ella no puede escapar, el recordatorio de que mientras ella miraba hacia atrás, tú ya te estabas convirtiendo en alguien que nunca podrá olvidar. Número 7. El eco de tu disciplina. El silencio exige autocontrol. No se trata de ignorarla, sino de dominarte a ti mismo. Cuando dejas de buscarla, no es porque no te importe, sino porque has aprendido que el verdadero poder no se encuentra en la comunicación constante, sino en la compostura. Musonio Rufo, uno de los grandes maestros estoicos, decía que la fortaleza se construye soportando la incomodidad con gracia. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. Cada impulso que resistes, cada mensaje que decides no enviar, es entrenamiento. Estás enseñando a tus emociones quién manda. Estás demostrando que tu paz ya no depende de su respuesta. Al principio es difícil, el silencio pesa, la tentación es fuerte, pero esa es la belleza de la disciplina. Transforma el dolor en poder. Empiezas a darte cuenta de que la incomodidad que sientes no es castigo, es purificación. Te estás desintoxicando de la dependencia emocional. Mientras ella busca consuelo en distracciones temporales, tú te sientas con el silencio y dejas que afile tu enfoque. No estás tratando de llenar el vacío. Estás permitiendo que construya profundidad. Porque solo un hombre que puede estar solo, sin perderse a sí mismo, se vuelve verdaderamente magnético. Eso es lo que empieza a atraerla de nuevo, no tu ausencia, sino tu evolución. Siente tu autocontrol, incluso sin palabras. Percibe el cambio en tu energía, la calma que reemplaza la necesidad. Te has vuelto impredecible, indescifrable, y ese misterio despierta algo en ella. Empieza a preguntarse qué cambió, cuándo cambiaste, y cómo puedes parecer tan tranquilo. Tal vez no lo diga, pero tu silencio la obliga a enfrentar una verdad que había evitado. Ya no tiene control emocional sobre ti. Y aquí es donde el dominio estoico muestra su magia silenciosa. Como escribió Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos.
Has elegido el dominio sobre la reacción. No estás huyendo de tus emociones, las estás refinando. Tu silencio no es pasividad, es un acto de fuerza. Es tu forma de decir, no necesito que me entiendan para tener paz. Y ese tipo de confianza permanece en sus pensamientos mucho después de que te hayas quedado en silencio. Así que deja que tu silencio haga eco, que hable de la disciplina que has construido, del enfoque que has encontrado, de la paz que has protegido. Porque cada día que permaneces sereno y centrado, ese silencio se vuelve más fuerte, no en ruido, sino en presencia. Y tarde o temprano, ella lo sentirá. No como rechazo, sino como revelación. La revelación de que tu calma se volvió más rara que su atención, y que lo que perdió no fue solo a un hombre, sino a un hombre que aprendió a dominarse a sí mismo. Número 8. Su ilusión de control se desvanece. Ella solía pensar que te tenía completamente descifrado tus estados de ánimo, tus reacciones, incluso los momentos en los que finalmente cederías. Creía que podía recuperar tu atención con un solo mensaje, una publicación sutil o una pizca de nostalgia. Durante un tiempo, esa ilusión le dio consuelo la creencia de que siempre estarías ahí, orbitando a su alrededor sin importar cuánto te alejara. Pero ahora, esa sensación de control se le escapa entre los dedos. Abre los mensajes y no ve respuesta. Publica esperando una reacción, pero tu silencio sigue firme. Y es ahí cuando empieza a inquietarse. El hombre que antes podía predecir, ahora se ha vuelto impredecible. La energía que antes controlaba, ahora permanece quieta, intocable. Eso es lo que sucede cuando eliges la quietud sobre la reacción. Aristo de Quíos, uno de los primeros discípulos de Zenón, creía que el sabio no se conmueve por nada que esté fuera de su control. Ese eres tú ahora. Has dejado de intentar manejar sus emociones, de explicarte, de arreglar lo que no te corresponde. En cambio, has dominado lo que enseña el estoicismo, el arte del autogobierno. Te has vuelto estable, centrado y desapegado del caos que antes te arrastraba. Mientras ella lucha por entender tu silencio, tú ya has encontrado paz dentro de él. Ya no bailas al ritmo de su energía. Te mueves al tuyo, guiado por la razón y no por la reacción. Y eso es lo que realmente la sacude. Porque ahora, tu silencio suena más fuerte que cualquier palabra que pudieras decir. No se trata de ignorarla, sino de dominarte a ti mismo. Has cambiado el equilibrio. Cuanto más sereno te mantienes, más inquieta se siente ella. Cuanto más sueltas, más se aferra internamente, preguntándose qué cambió. Empieza a extrañar al hombre que solía perseguirla, sin darse cuenta de que ese hombre se transformó en alguien que ya no necesita hacerlo. Hay un poder silencioso en ser indescifrable. Te has convertido en lo que todo estoico aspira a ser. Sereno ante la incertidumbre, disciplinado en emoción y libre de todo control externo. Y esa libertad se nota. Ella la siente, la percibe, y aunque no lo admita, empieza a desear la presencia del hombre, que ya no la necesita para sentirse completo. Porque cuando un hombre deja de necesitar ser comprendido, cuando puede sentarse cómodo en el silencio, es cuando se vuelve inolvidable. Ese cambio de necesitar su atención a necesitar tu paz es donde comienza la verdadera transformación. Y si alguna vez has estado en ese punto donde el silencio dice más que las palabras, sabes lo poderoso que se siente. Piensa un segundo en ello. Cuando dejaste de perseguir, ¿qué cambió dentro de ti? ¿Cómo tu calma transformó la conexión? Me encantaría leer tu perspectiva, déjala en los comentarios. O si este mensaje te resonó, escribe simplemente, mi silencio habla por sí mismo. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en reaccionar, sino en contenerse. Ahora, sigamos más profundo en cómo dejar que el silencio trabaje naturalmente cambia toda la dinámica. Número 9. La inversión emocional. Ahora ella siente lo que tú una vez sentiste: incertidumbre, duda, curiosidad. Pero a diferencia de ti, ella no tiene la estabilidad para manejarlo.
Sus pensamientos corren de noche, preguntándose por qué no la has buscado, repitiendo cada conversación, intentando descifrar un silencio que antes usaba como arma. Lo que antes era tu debilidad, pensar demasiado, esperar, necesitar tranquilidad, ahora se ha convertido en la suya. Pero aquí está la diferencia. Tú aprendiste a encontrar calma en lo que ella más teme, lo desconocido. Hierocles, uno de los pensadores estoicos, describía la vida como un conjunto de círculos que se expanden, comenzando por uno mismo, luego la familia, los amigos y el mundo. Enseñaba que antes de traer armonía a los círculos externos, un hombre debe primero encontrar paz en el más interno, él mismo. Eso es lo que has hecho. Has dejado de intentar controlar lo que está fuera de tu alcance. Has aprendido que el control emocional no consiste en reprimir sentimientos, sino en no dejar que ellos definan tu valor. Has construido una calma interior que no se puede sacudir ni por su silencio, ni por su ausencia, ni por su confusión. Mientras tanto, ella está perdiendo el equilibrio. Cada publicación, cada sonrisa falsa, cada historia de «estoy bien» que comparte es una máscara que oculta lo que realmente siente, el vacío creciente donde antes estaba tu presencia. Revisa tus viejos mensajes, repite tus palabras, incluso compara nuevos rostros con el tuyo, y cada vez siente esa punzada silenciosa de arrepentimiento. Eso es lo que ocurre cuando el hombre que creía predecible se vuelve indescifrable, cuando la calma que daba por sentada se convierte en misterio. Tú, en cambio, has encontrado fuerza en el silencio. Has hecho lo que Epicteto aconsejaba: enfocarte en lo que puedes controlar y soltar todo lo demás. Ya no buscas cierre con ella porque te lo diste tú mismo. Ya no buscas comprensión porque te comprendes a ti. Eso es lo que hace al silencio tan poderoso. Transforma el dolor en perspectiva. Ahora ella vive la inversión emocional. Tú fuiste quien alguna vez se preguntó, esperó y buscó. Ahora es su turno. El mismo silencio que antes te frustraba, ahora es su maestro y uno severo, porque cuando un hombre aprende a dominarse, ya no necesita validación del mundo exterior. Su paz se convierte en su presencia y su quietud en su mensaje. Y es entonces cuando ella finalmente comprende. La paz no se encuentra en el control, ni en la atención, ni en el drama. Se encuentra en la calma de un hombre que ya no reacciona. El mismo silencio que creyó que te rompería se ha convertido en el silencio que rompe su ego. Has evolucionado más allá de necesitar que te note. Y, paradójicamente, es ahí cuando más empieza a notarte, no porque hables, sino porque ya no necesitas hacerlo. Número 10. La realización silenciosa. Las distracciones se desvanecen, las noches se sienten más largas, y el silencio que antes parecía poder, ahora se siente como pérdida. Al principio, ella se decía que estaba bien, que no te necesitaba, que su vida era mejor sin el peso emocional. Pero el silencio tiene una forma de arrancar las ilusiones. Es en la quietud de la noche, cuando el mundo se apaga, que empieza a escuchar el eco de tu ausencia, las risas que compartieron, la calma de tu voz, la estabilidad que traías, todo comienza a repetirse en su mente. Se da cuenta de que no era a ti a quien quería controlar, sino la sensación de seguridad que le dabas. Posidonio de Rodas dijo una vez que las emociones son como olas poderosas, impredecibles, pero temporales, y que la sabiduría es lo que permite a un hombre navegar entre ellas sin naufragar. Has aprendido exactamente eso. Ya no persigues validación ni luchas por una claridad que nunca fue tuya conseguir. Has elegido la razón sobre la reacción, la paz sobre el caos. Esa es la diferencia entre el hombre que crece y el que repite. Has dejado de intentar explicar tu valor y has comenzado a encarnarlo. Mientras tanto, ella empieza a sentir algo nuevo, no ira, ni siquiera culpa, sino arrepentimiento. Percibe tu silencio no como indiferencia, sino como fortaleza. Siente tu distancia, no como castigo, sino como prueba de que has evolucionado más allá de necesitar su reconocimiento. Te has convertido en lo que los estoicos describen como un hombre
autosuficiente, guiado por sus propios principios, no por la aprobación ajena. Imagínala sentada, revisando tu perfil, viendo que estás enfocado, centrado, mejorando. No estás mostrando tu progreso, pero se nota en tu energía, tu disciplina, tu serenidad. Es entonces cuando llega la realización silenciosa. No perdió a un hombre que la perseguía, perdió a un hombre que se encontró a sí mismo. Y esa es la esencia de dejar que el silencio haga su trabajo. No se trata de esperar a que te extrañe, sino de permitir que tu paz hable más fuerte que tu presencia. Cuando un hombre aprende a dominar sus emociones, se vuelve intocable. Y cuando ella finalmente ve eso, ya no es solo que te extrañe, es el arrepentimiento de haber pensado alguna vez que podía reemplazar lo que dio por sentado. Hagamos una pausa aquí. Si algo de esto te resulta familiar, respira y mira hacia adentro. ¿Dónde sigues persiguiendo lo que debería elegirse: la paz, el propósito, el respeto propio? Pregúntate, ¿qué dice mi silencio sobre mí en este momento? Si la respuesta es fuerza, sigue adelante. Si es evasión, reajusta. Antes de continuar, reflexiona un momento sobre un cambio que harás esta semana para dirigir tu propio rumbo y lleva esa claridad contigo hacia lo que viene. Número 11. Cuando el silencio se convierte en tu legado. Con el tiempo, tu silencio se convierte en su lección, no en una táctica, no en venganza, sino en una verdad tranquila que se revela con los días. Al principio, ella lo malinterpreta, lo llama indiferencia, quizá orgullo, pensando que estás fingiendo no sentir. Pero a medida que los días se vuelven semanas, empieza a sentir algo que no sabe nombrar. El mismo silencio que antes la hacía sentir poderosa, ahora comienza a pesarle. Porque en el fondo, comprende que no es frialdad, es claridad. No estás reteniendo nada, simplemente has superado la necesidad de demostrar algo. Esa es la belleza del silencio, cuando nace de la fortaleza. Séneca dijo una vez: estar en calma es el logro más alto del alma. Y eso es exactamente en lo que se ha convertido tu silencio, en el reflejo de un alma que ya no persigue, ni ruega, ni lucha por paz. Has dejado de reaccionar al caos y has aprendido a dominarlo. Cada momento que permaneces callado, no se trata de ignorarla, sino de honrarte a ti mismo. Ya no te guían las emociones, sino la razón, tal como enseñaban los estoicos, que la verdadera libertad no viene de controlar a los demás, sino de dominarse a uno mismo. Imagínala revisando su teléfono tarde por la noche, desplazándose por las conversaciones antiguas, tratando de descifrar qué cambió. Repite sus últimas palabras, preguntándose si fue demasiado lejos, si malinterpretó tu silencio como debilidad. Pero lo que no entiende es que tu silencio no es castigo, es paz. Has decidido vivir bajo un código más alto, uno que valora la autodisciplina por encima de la validación, como Marco Aurelio, quien se recordaba a sí mismo cada día que la mejor venganza es no parecerse a tu enemigo. Has elegido no reflejar su impulsividad, sino trascenderla. Tu ausencia se convierte en la maestra que ella nunca pidió. Cada mensaje sin leer, cada día tranquilo, sin que tu nombre aparezca en su pantalla, es una lección de consecuencia, el resultado natural de perder a un hombre que conoce su valor. Y es entonces cuando lo entiende. Tu silencio ya no tiene que ver con ella, tiene que ver contigo. Es tu declaración de que la paz siempre vale más que la atención y que el respeto propio siempre pesa más que el afecto temporal. Con el tiempo, olvidará tus palabras, pero nunca olvidará tu calma, porque tu serenidad dejó una huella, algo que no puede imitar, algo que no puede reemplazar. Has convertido el silencio en fuerza y la fuerza en legado. Ese es el poder tranquilo de un hombre que ya no busca ser entendido, sino entenderse a sí mismo. Y mucho después de que su ruido se apague, aún recordará lo único que nunca pudo silenciar: el eco de tu paz. Cuando todo está dicho y hecho, recuerda esto: el silencio no es vacío, es evolución. No te retiraste para castigarla, te retiraste para redescubrirte.
Dejaste de perseguir la paz afuera porque finalmente la encontraste dentro de ti. Y eso es lo que hace que tu presencia sea inolvidable, no el ruido que haces, sino la calma que encarnas. Marco Aurelio escribió una vez: sé como la roca contra la que chocan las olas. Permanece inmóvil, y el furor del mar cae a su alrededor. Ese eres tú ahora, firme, centrado, inquebrantable. Si este mensaje resonó contigo, tómate un momento para reflexionar antes de seguir. Deja un comentario abajo y comparte qué parte de este video te habló más. Me encantaría leer tus pensamientos. No olvides darle like a este video para que llegue a más hombres que necesitan escuchar esto, suscribirte si aún no lo has hecho, y ver los próximos videos en pantalla para seguir fortaleciendo tu mentalidad estoica. Tu silencio está funcionando. Déjalo seguir su curso.